Para muchas personas, las fechas de Halloween son de las más esperadas del año, debido a que muchos suelen disfrazarse y pasarla muy bien en esa noche, pero para otro grupo de personas son las más temidas del año y las que más se suele tener respeto, como le pasó a nuestro amigo Pedro, quien una bruja jugó y tuvo relaciones con él sin piedad, y de lo que vamos a hablar hoy. Yo soy Andrés, y esto es Dark TV. La historia que vamos a contar posteriormente está situada en Colombia en los últimos años. No se sabe específicamente en qué año fue, pero fue en los tiempos modernos. En esta historia nos vamos a situar con nuestro amigo Pedro, quien en una noche de Halloween no la pasó muy bien. En un 31 de octubre, que comúnmente se le llama Noche de Brujas o de Halloween, Pedro estaba muy ansioso, debido a que en su pueblo iba a haber un desfile de disfraces del cual él pensaba participar y que creía que iba a ganar. El ansioso se puso su disfraz, que en esta historia no se sabe bien de qué era, pero era muy genial. El caso es que Pedro llegó a la plaza de su pueblo, donde se encontraría con sus amigos, y luego de un rato, una mujer desde muy lejos lo vería a él. Una mujer con un disfraz muy peculiar. Tenía una manta negra muy grande, como el típico disfraz de la muerte, con una calavera, pero no se sabía muy bien. Él solo podía identificar que de ahí se escondía solo una mujer. Posteriormente, esta mujer se fue acercando a Pedro como si ya lo conociera. Lentamente fue acercándose a su oído, a lo que le dijo estas palabras: «Hola, me gusta tu disfraz». Pedro quedó maravillado, ya que la voz que escuchó era como de un ángel, una voz que podría enamorar a cualquier hombre. Seguido a esto, ella le dijo: «Vamos a divertirnos». Pedro, enamorado de su voz, le dice que vamos por un trago, a lo cual ella obviamente le dice que sí. Luego de que la mujer aceptara, ella empezó a quitarse la manta que tenía en su cabello, lo cual obviamente luego de esto, Pedro quedó impresionado, ya que era un cabello muy hermoso, lo más hermoso que había visto en su vida. Era un cabello rubio, dorado, el sol mismo visto por Pedro. Luego empezó a quitarse la máscara de calavera que tenía dentro. Pedro no podía creerlo, ya que parecía muy real. Es como si fuera una calavera en persona, pero no lo era. Quedó impresionado, ya que al quitársela parecía que se estuviera arrancando la piel, pero resultó siendo la cara más hermosa que cualquier ser humano podría ver en la vida. Era un ángel literalmente. Pedro quedó maravillado con todo esto. Pedro, hipnotizado por la belleza de esta mujer, no dudó ni un segundo en ofrecerle un trago. Para él se estaba haciendo la noche más hermosa de su vida. Las máscaras pasaron al olvido, pero el hombre no podía ver el cuerpo de la mujer, ya que tenía una especie de overol. Los overoles son como estos trajes negros que usan los agricultores, algo como lo de Jason Voorhees. El caso es que este hombre estaba pasando una noche maravillosa. Era como la conquista del siglo. No se lo podía creer, la noche soñada de cualquier hombre. Posteriormente, él con mucho atrevimiento le dice a ella: «Quiero estar a solas contigo». Posteriormente ella le dice: «Vamos, acepto». Pedro, en medio de su locura, quiso llevar a la mujer a una residencia, a un hotel donde quería pasar la noche soñada de su vida. Fueron por una calle oscura hasta llegar al hotel. Pedro, en medio del licor, no podía creer lo que estaba pasando. La mujer era hermosa. Cuando llegaron al hotel, él empezó de abajo hacia arriba a desprenderle la manta o el overol que tenía puesto la mujer. No lo podía creer, ya que el cuerpo que tenía la mujer era lo más suave y hermoso que él había visto en su vida. Posteriormente, ellos empezaron a tener relaciones sexuales. La mujer provocaba placer a Pedro sin imaginar, y este seguía. El hombre estaba soñando despierto. Pasaron los minutos y Pedro no lo podía creer. Después de una noche alocada, de muchas relaciones y mucho licor, estaba el sol dándole en la cara a Pedro. Y esta mujer posteriormente se volvió a poner la máscara y el disfraz que tenía, pero siguieron acostados, acurrucados. La mujer posteriormente
Se volteó, dándole la espalda a Pedro, pero este hombre ni lo notó. Luego de la pequeña siesta de Pedro y la mujer, Pedro seguía sin creerlo. Estaban en un olor de relaciones y de licor, obviamente, pero él seguía sin imaginar cómo pudo tener esta mujer. Él ya se imaginaba el otro día yendo donde sus amigos del pueblo a ir a presumirles a su mujer. Ya él creía que era el galán del pueblo, pero no se imaginaba lo que acababa de hacer. Pedro, en su afán de darle los buenos días a esta mujer, no se imaginó lo que acababa de ver, ni ustedes, porque se van a tener que preparar para lo siguiente. Pedro vio un pelo blanco, era horrible, parecían canas. Él no podía creerlo. Él ya no sabía dónde estaba ese cabello dorado con el que soñó la noche anterior. Era hermoso y pasó a ser lo más horrible. Y prepárense, porque viene lo más horrible. Vio su cara. Su cara era la máscara que tenía puesta y él no lo podía creer. Seguía pensando que esa máscara era muy real. Intentó quitársela y no podía, porque en realidad no era una máscara, era una calavera. Empezó rápidamente a quitarle la manta, el overol, todo lo que tenía puesto la mujer, y vio un esqueleto. Era horrible para él. Parecía como si hubiera tenido relaciones con un muerto. Para Pedro, todo esto fue una pesadilla, y él es quien sabe la verdad de todo esto. Actualmente este personaje, Pedro, está en una clínica internado donde trabajan con enfermos mentales, ya que toda esta experiencia lo dejó muy mal de la cabeza, y a cualquiera le puede dejar un trauma. Así que para la próxima vez, fíjate con quién estás teniendo relaciones en una noche de Halloween, porque puede ser que en realidad no le estés quitando el disfraz, sino que le estás quitando la verdadera apariencia real, y en realidad lo que lleva puesto es su verdadera cara. En las circunstancias que pasó Pedro, podemos estar todos nosotros. ¿Nos puede pasar algo así? La verdad la tiene Pedro y solo él. Y como ya lo dije, hay que tener cuidado con quién estaremos en una noche de Halloween. Si te gustó el video, no olvides que puedes apoyarme con un like, suscribiéndote y viendo mis demás videos, ya que así estarás apoyando al canal, ya que así yo subo más videos. También tendré una lista de reproducción con más casos como este, y también una de películas que fueron basadas en hechos reales. Yo dejaré el video hasta aquí. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.